¿Qué tal, jóvenes? Saludándolos nuevamente en su programa de Física 2. En esta ocasión vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a utilizar los problemas que realizaron ustedes en su prueba para que tengan más herramientas para poder salir bien en su examen. Recordemos que nuestro tema principal en este caso es la hidrodinámica y la diferencia con los temas anteriores es que para la hidrodinámica, el líquido siempre va a estar en movimiento. Esa es la diferencia principal. Entonces, en este video vamos a hacer los problemas que tienen que ver con los temas de gasto volumétrico, flujo másico y la ecuación de continuidad. Muy bien, entonces comencemos con nuestro primer problema, que nos decía que tenemos que determinar el flujo másico y el gasto volumétrico de un líquido que fluye por un tubo de 2.25 centímetros de diámetro. Aquí lo observamos en la imagen. Estos son los 2.25 centímetros de el ancho del tubo, con una velocidad de 8.3 centímetros por segundo. Aquí les pusimos la velocidad, va en esta dirección, y que vamos a suponer que la densidad del líquido es de 0.99 gramos por centímetro cúbico. De acuerdo a nuestras fórmulas que tenemos, recuerden ustedes que la definición de flujo másico, perdón, de gasto volumétrico es que nuestro gasto es un volumen que pasa en determinado tiempo por un tubo. Sin embargo, en este caso los datos no se adecúan a esta fórmula. Tenemos una más. Si yo quisiera poner mis unidades, vamos a ponerlas. El volumen lo mido en metros cúbicos y el tiempo lo vamos a medir en segundos. Vamos a descomponer un poquito estos metros, vamos a separarlos. Metro por metro es igual a metro cúbico y los segundos los dejamos. Si yo agrupo estos dos, sería metros por segundo, y yo agrupo estos dos de acá, me quedaría metros cuadrados. Si nosotros recordamos clases pasadas, también sabemos que mi velocidad se puede medir siempre en metros por segundo y que metros cuadrados corresponde a un área. Por lo tanto, estas dos fórmulas son la misma. Solamente tenemos que observar en nuestro problema cuáles son los datos que nos dan y de acuerdo a esos datos vamos a adecuar si utilizamos la primera, en caso de que me den un volumen, vamos a tomarlo como V mayúscula para evitar confusiones, o si en caso de que me den velocidad, vamos a tomar una V minúscula y estaríamos tomando esta fórmula de aquí. Entonces ese sería el primer paso. No olvidemos también que nuestro flujo másico va a estar determinado por la densidad del líquido y el gasto volumétrico, perdón, que ya calculamos. Entonces vamos a comenzar. Si yo me voy con esta fórmula, sabiendo que tengo una velocidad, lo primero que tengo que hacer es calcular el área que necesito para poder calcular este gasto volumétrico. Recordemos que es una tubería y que una tubería, la forma transversal que tiene, es decir, de la parte de enfrente del tubo, siempre es un círculo. Por lo tanto, el área la vamos a calcular con alguna de las fórmulas que ya conocemos para poder determinar el área del círculo. En este caso vamos a utilizar la del diámetro porque tenemos un diámetro de este lado. Y entonces decimos área es igual a pi por diámetro entre 4. No olvidemos que si van a utilizar el radio, solamente sería pi por radio al cuadrado. Cualquiera de las dos es válida. Cabe hacer la mención de que en este caso no me pide una unidad en específico. Por lo tanto, no es necesario convertir a unidades del sistema internacional como las usamos aquí. Sin embargo, se puede hacer. Para este caso, para la practicidad de este ejemplo, lo vamos a dejar en estas unidades y van ustedes a observar que son los mismos resultados que si lo hubiéramos hecho en el sistema internacional, obviamente realizando la conversión.
Entonces lo único que tenemos que hacer es obtener nuestra área, que sería pi por diámetro, que es 2.25 centímetros, elevarlo al cuadrado y dividirlo entre 4. Vamos a omitir la realización de la operación para fines prácticos y con esto me da un área de 3.976 centímetros cuadrados. Lo que me resta por hacer, ahora que tengo el área, es obtener mi mi gasto volumétrico, que sería mi velocidad 8.3 centímetros por segundo por 3.976 centímetros cuadrados. Con esto, si yo lo pongo en la calculadora, me va a salir un total de aproximadamente 33 centímetros cúbicos, porque son cuadrados de aquí, con estos de acá, son 3 centímetros cúbicos por segundo. Si observamos, las unidades del flujo del gasto volumétrico de este lado son metros cúbicos por segundo, en este caso son centímetros cúbicos. Se cumple que sean unidades cúbicas porque es un volumen que pasa en determinado tiempo. Por lo tanto, este estaría completo. Ya solo nos queda calcular el flujo másico. Lo voy a poner rápidamente de este lado. Tenemos nuestra densidad, que es de 0.99 por el gasto, que acabamos de calcular. Y básicamente al hacer la multiplicación, como esto es casi 1, nos da un número muy parecido. Nos da 32.67 y las unidades serían gramos por segundo. Se cumple que es flujo másico porque estamos hablando de unidades de masa. Les comentaba, lo pueden hacer en metros cúbicos por segundo, lo pueden hacer en kilogramos por segundo, como dicta el sistema internacional. Sin embargo, en este problema no se solicitaba una unidad en específico. Por lo tanto, no es necesario realizar una conversión a menos que lo determine el problema o a menos que ustedes lo quieran hacer en el sistema internacional. No olviden revisar el videíto de las conversiones para que puedan realizar su conversión adecuadamente cuando son unidades cuadradas o en este caso unidades cúbicas. Y vamos con el segundo problemita. El segundo problema es muy similar en los datos, lo tenemos de este lado. Menciona que debemos de sacar, la pregunta es ¿qué diámetro interno debe tener un tubo si por él pasan 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo de agua con una velocidad de 25 metros por segundo? Nuevamente tenemos nuestro esquemita, que es un pequeño tubo por donde va a pasar el agua. Desconocemos cuál es el diámetro de este tubo, pero sabemos que tiene un flujo de 2 por 10 a la menos 3 y una velocidad de 25 metros por segundo. Y me pide encontrar cuál es el diámetro de esta tubería. Si analizamos los datos, la única fórmula que me va a servir en este caso sería la de velocidad por área para poder determinar nuestro diámetro. Entonces, para poder sacar mi diámetro, debo de obtener el área de esta tubería. Por lo tanto, realizamos un pequeño despeje. La velocidad está multiplicando, por lo tanto, pasa del otro lado dividiendo. Y entonces el área me va a ser igual a el gasto volumétrico entre la velocidad. No se olviden que este igual es como si fuera un espejito, entonces si yo lo volteo del otro lado me va a quedar exactamente lo mismo, que es como estamos acostumbrados a observar una fórmula. Área va a ser igual a gasto volumétrico entre la velocidad. Posteriormente vamos a calcular, tenemos el gasto volumétrico, 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Tenemos nuestra velocidad, 25 metros por segundo. Observo que haya consistencia de unidades, está en metros de este lado, está en metros de este lado, está segundos y está segundos.
por lo tanto no hay ningún problema. Y al realizar esta división obtengo 0.00008 metros cuadrados. Si lo quieren dejar así o lo quieren dejar en notación científica, no hay ningún problema. Posteriormente, si yo conozco el área, sé que tengo una fórmula para poder calcular mi diámetro y lo que tenemos que hacer es realizar un despeje. Esta fórmula ya la podían encontrar despejada en los problemas de ejemplo que están en sus ejercicios. Lo vamos a hacer aquí rápidamente para que comprendamos de dónde se obtiene esto. Mi intención es dejar el diámetro solito. Entonces, primero me estorbaría este 4 que está dividiendo, lo paso de este lado, multiplicando, me quedaría 4 veces el área es igual a pi por diámetro al cuadrado. Este símbolo de pi está multiplicando, por lo tanto, va a pasar dividiendo, me quedaría 4 veces el área sobre pi igual a diámetro al cuadrado. Y finalmente, este cuadrado debe de pasar con su operación contraria y sabemos que de una potencia la operación contraria es la raíz, por lo tanto, esto pasa de este lado como raíz de todo lo que ya teníamos. Y con esta formulita vamos a calcular el diámetro que me está pidiendo nuestro problema. Venimos de este lado, raíz de 4 veces 0.00008, me estaba faltando 1, sobre pi. Mucho cuidado al hacer esta operación, no se olviden que la raíz está utilizando a todos los números que están dentro de ella. Por lo tanto, debemos utilizar paréntesis o si lo creen más fácil, háganlo por partes para que no se les complique. En este caso yo lo voy a realizar directamente para que puedan observar. Vamos a poner raíz, vamos a poner paréntesis, 4 por .00008. Vamos a dejarle ahí, no vamos a cerrar el paréntesis, entre pi, vamos a cerrar. Todo esto está abarcando el paréntesis, por lo tanto la raíz está fuera y presionamos igual. Me sale un diámetro de 0.0100 metros. Vamos a descartar estos números para que no se haga tan extenso nuestro resultado. Sabemos que es 0.01 metros, es decir, si lo convertimos a centímetros, me va a dar 1 centímetro de diámetro. Por lo tanto, esta tubería con estas condiciones necesita tener un diámetro de 1 centímetro. Y eso sería todo de este problema, chicos. Vamos con el tercero. Nuestro tercer problema está de este lado. Menciona que es un tubo de 4 centímetros de diámetro, que en él fluye agua con una velocidad de 16 metros por segundo. Lo tenemos aquí. Esta parte mide 4 centímetros de diámetro. Y pregunta cuál será la velocidad si después hay una reducción en donde mi diámetro del tubo nuevo ahora va a ser de 1.6 centímetros. Entonces necesitamos obtener mi velocidad después de esta reducción. De acuerdo a la ecuación de continuidad, me dice que si el tubo se reduce, la velocidad va a aumentar. Entonces esta velocidad debe de ser mucho mayor por la que estoy utilizando de este lado a la que estoy utilizando de este lado, ya que hay una reducción y por lo tanto nuestra velocidad tiene que aumentar. Si yo me voy a la ecuación de continuidad, me dice, vamos a tomar este como nuestro punto 1 y este como nuestro punto 2, que el flujo o el gasto, casi siempre confundo este término porque regularmente en la práctica se usan de manera similar. Podemos decir flujo volumétrico o gasto volumétrico. No los quiero confundir, solamente realizo la aclaración. Pero en este caso vamos a tomarlo como gasto volumétrico. En el punto 1 debe de ser igual al gasto volumétrico en el punto 2.
Sabemos que existen varias fórmulas, dos formulitas que utilizamos para nuestro gasto volumétrico. En este caso, por los datos, la única que me va a servir va a ser la de velocidad 1 por área 1, va a ser igual a velocidad 2 por área 2. Y con eso vamos a poder determinar la velocidad en el punto 2 o la velocidad de salida una vez que haya pasado el agua por la reducción. Para que yo pueda realizar esta operación, vamos a tener que utilizar nuestras áreas. Por lo tanto, voy a hacer la operación, les pongo los resultados aquí abajo para que ustedes los puedan observar. El área 1, utilizando directamente los 4 centímetros sin convertir, me da de 12.566 centímetros cuadrados, mientras que el área 2 me da de 2.010 centímetros cuadrados. ¿Por qué lo quise dejar en centímetros? Porque como esta es una proporcionalidad, lo único que importa, al igual que en nuestra ecuación de el principio de Pascal, es que estas dos estén en una unidad y estas dos estén en otra unidad. De ahí en fuera no importa en la que estén, a menos que, como les mencionaba, quieren usarlo en su sistema internacional. Ya tenemos todos los datos, lo único que tenemos que hacer va a ser acomodarlos en nuestra ecuación. La velocidad 1 es de 16 metros por segundo por el área 1, que es de 12.566 centímetros cuadrados, va a ser igual, a ver si me cabe de este lado, estamos buscando mi velocidad 2 y el área 2 es de 2.01 centímetros cuadrados. Ya no me ocupo aquí de este lado el paréntesis. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta ecuación siempre me va a quedar de esta manera. Vamos a tener una multiplicación y del otro lado vamos a tener otra multiplicación donde yo estoy buscando uno de estos dos. Por lo tanto, lo único que tengo que pasar es de este lado, el que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y eso va a ser mi despeje de todos los problemas que involucren la ecuación de continuidad. Por lo tanto, este término está multiplicando, pasaría dividiendo. 2.01 centímetros cuadrados igual a velocidad 2. Realizamos la operación y más o menos, dependiendo el número de dígitos que utilicen en sus resultados del área, más o menos esta velocidad se va a acercar a 100. ¿Qué unidades va a tener? Observen ustedes lo que les mencionaba de la consistencia. Estos centímetros cuadrados con estos centímetros cuadrados se van. Entonces no importa en qué unidades las trate, siempre y cuando las áreas y las velocidades estén en lo mismo. Por lo tanto, mi resultado me va a dar en metros por segundo. Observemos nuestro problema. De este lado tenemos una velocidad de entrada de 16. El tubo se hace más pequeño, por lo tanto la velocidad debe de aumentar. Observamos que sí se cumple porque entonces mi velocidad 2 es mucho mayor. Y eso sería todo de nuestro problema 3. Continuamos con el 4. Para mi problema número 4, lo tenemos de esta manera. Menciona que es una tubería de 2.65 centímetros de diámetro y fluye agua con una velocidad de 5 metros por segundo, lo tenemos de este lado. Después dice que hay una reducción en su diámetro y que sale con una velocidad de 8.778. Y yo quiero saber cuál es el diámetro de salida. Entonces, para poder sacar este diámetro, nuevamente tengo que obtener mi área de esta parte para que yo pueda utilizar la ecuación de continuidad y posteriormente obtener el diámetro de esta tubería. Vamos a hacerlo un poquito más simple porque ya mencionamos el procedimiento. Vamos a calcular con este diámetro mi área 1, que sería pi por 2.65 centímetros, lo podemos dejar así, al cuadrado entre 4 y con eso me va a dar un área de 5.548
Vamos a utilizar 4 decimales, 51,54 centímetros cuadrados. Nuevamente, ya tengo dos velocidades, un área, puedo sacar la cuarta componente con mi ecuación de continuidad que dice que es velocidad 1, 5 metros por segundo, por área 1, 5.5154 centímetros cuadrados, va a ser igual a mi velocidad 2, que es 8.778 metros por segundo, por mi área 2, que es la que estoy buscando. Nuevamente me queda este tipo de ecuación. Yo sé que esta que está multiplicando va a pasar dividiendo, y entonces realizo mi operación 5 por 5.51 entre 8.778. Y con eso obtengo un área aproximadamente de 3.1416 centímetros cuadrados. Dependiendo del número de decimales, este número se puede aproximar, puede ser menos, puede ser más, pero tiene que estar alrededor de este valor. Y finalmente obtenemos nuestro diámetro. Recordemos que ya despejamos, me quedaba raíz de 4 por área entre pi. No olviden lo que les mencionamos de que debe de ser todo entre paréntesis, o realícenlo por partes para que no tengan problema a la hora de realizar esta operación. Entonces ponemoslo en la calculadora, ponemos la raíz, ponemos un paréntesis, 4 por 3.1416 entre el símbolo de pi, cerramos el paréntesis y me da alrededor de 2. ¿Qué unidades vamos a tomar? Recordemos que estas son unidades cuadradas y que mi diámetro ya le saqué la raíz, por lo tanto la raíz cuadrada de los centímetros cuadrados son solo centímetros. Y entonces mi diámetro en esta parte de la tubería va a tener solo 2 centímetros. Observamos nuevamente la ecuación de continuidad. Estaba un poco más grande, se hizo más pequeña, mi velocidad aumentó de 5 a 8, y por lo tanto aquí se comprueba que mi diámetro es más pequeño que el diámetro que tenía la tubería. Entonces sí se cumple que se hizo una reducción para que salga con mayor velocidad nuestro líquido. Muy bien, con la realización de estos ejercicios nosotros podemos realizar una comparación de las variables en el caso de la ecuación del principio de Pascal y en el caso de la ecuación de continuidad. Esto era lo que les solicitamos en el último cuestionamiento, que ustedes compararan cómo se comportan las variables. Recordemos algo, en este caso del principio de Pascal, la primera diferencia es que el líquido no está en movimiento continuo, y en este de la ecuación de continuidad, obviamente, está en movimiento continuo. Y en este caso la presión, vamos a tomar este lado con el punto 1 y este como el punto 2, la presión sí se conserva. En este caso, el punto 1 y el punto 2, el flujo o gasto volumétrico es el que se está conservando. En eso tienen una similitud. Sin embargo, las variables que están involucradas, en este caso para el principio de Pascal, recordemos que es una fuerza en el punto 1 por un área en el punto 1 y que va a resultar en una fuerza 2 en el área 2. En este caso teníamos una velocidad y un área en el punto 1 y una velocidad y un área en el punto 2. ¿Cómo podemos comparar las variables? De acuerdo a la ecuación. Si nosotros tenemos una división, quiere decir que si aumenta la fuerza de un lado, el área también va a estar aumentando. Es decir, lo vamos a poner aquí con flechitas. Si yo aumento la fuerza, mi área también va a aumentar. Recordemos que el principio de Pascal decía que si yo aplico poca fuerza en un área pequeña, yo voy a obtener
más fuerza en un área más grande, por lo tanto, ambas están aumentando. Son directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Aquí no sé si se aprecia bien, aquí está. Muy bien, vamos a observar lo que pasa en la diferencia con la ecuación de continuidad. Aquí lo que resulta, de este lado yo les puse el esquema al revés, sin embargo recuerden que no es necesario que esté acomodado siempre el lado más grande de un lado o el lado más pequeño, únicamente es utilizar la ecuación. En este caso, si nosotros observamos, el tubo se está haciendo más grande, el área está aumentando, pero mi velocidad en comparación de este punto a este punto está disminuyendo. Cuando yo aumento el área, el líquido pasa de este lado más lento. Por lo tanto, mi velocidad está disminuyendo. Esto quiere decir que no son directamente proporcionales, como en mi principio de Pascal, sino que son inversamente proporcionales. Es por ello que su ecuación en este caso es una multiplicación y en este caso es una división. Eso era la conclusión a la que llegamos de analizar estas dos ecuaciones. Por mi parte, esto sería todo. Espero que con esto haya quedado más claro el tema. Les agradecería me hagan los comentarios cuando publiquemos este video para que si siguen habiendo dudas, pues las resolvamos y puedan salir muy bien en su parcial. Por mi parte es todo, chicos. Muchas gracias y espero que se encuentren de lo mejor.